En ciencia, nos gusta hacer todo lo posible para demostrar hipótesis, pero el hecho de que aún no se haya demostrado algo no significa que no sea real. Tomemos como ejemplo los agujeros negros. Karl Schwarzschild vio la posibilidad de que existieran los agujeros negros en el marco de la relatividad general ya en 1916. John Michell, utilizando la física newtoniana, planteó la hipótesis de su existencia incluso antes, allá por 1783. Pero eso significa que durante 55 años utilizando la relatividad, o 188 años utilizando la física newtoniana, sabíamos de la posibilidad teórica de los agujeros negros, pero nunca llegamos a ver ninguno. El primer agujero negro, Cygnus X1, no se detectó con certeza hasta 1971. Si ocurrió una vez, no es descabellado creer ocurrió más veces. En el vasto mar de posibilidades científicas e ideas extravagantes, tal vez existan estrellas exóticas y formas extrañas de materia que se predicen, que son prolíficas, pero que actualmente no se perciben. ¿Qué son estos objetos? ¿Quién sabe? Eso es precisamente lo interesante, no lo sabemos exactamente. Pero tenemos algunas ideas. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. En la compilación de hoy veremos algunos de los objetos o estados más extraños del universo que podrían ser reales, si pudiéramos encontrar uno para examinarlo con certeza. Asegúrate de volver dentro de 188 años para ver cuántos han resultado existir. Es posible que este vídeo no envejezca bien. Las estrellas son algunos de los objetos más bellos y asombrosos del universo. Mediante violentas reacciones termonucleares, emiten enormes cantidades de luz que iluminan el cielo nocturno y calientan los planetas cercanos. Gracias a la fusión y potentes explosiones, las estrellas también son responsables de la producción de los elementos pesados que constituyen gran parte de la materia que vemos a nuestro alrededor. Los astrónomos y astrofísicos han avanzado mucho en la comprensión del funcionamiento de las estrellas, hasta el punto de que incluso podemos predecir cuánto tiempo pasará antes de que nuestro Sol se quede sin combustible y se transforme en una gigante roja. Pero hoy no solo vamos a hablar de los tipos de estrellas con los que estamos familiarizados. En su lugar, vamos a contemplar estrellas que nunca antes habíamos visto. Estrellas que, según los astrofísicos, podrían existir hipotéticamente, incluidas las estrellas que están literalmente hechas de vacío. Acompáñame hoy en nuestra inmersión en el mundo de las estrellas exóticas. Algunas de estas estrellas pueden imitar a los agujeros negros y parecerse a la energía oscura, por lo que han sido objeto de muchos estudios recientes e incluso de algún drama en el mundo de la física. En este vídeo vamos a explorarlo todo, desde las teorías físicas en las que se basan estas ideas hasta las especulaciones más descabelladas que las rodean. En primer lugar, debemos sentar algunas bases y comprender cómo funcionan las estrellas en general, empezando por la estrella más importante de todas, el Sol. Como el Sol está hecho de gas y no de materia sólida, no podrías pararte en su superficie como lo harías en la Tierra. La gravedad del Sol te arrastraría hacia el centro. Entonces, ¿por qué el gas de la superficie no es atraído también hacia adentro? Resulta que hay una presión que empuja hacia afuera desde el núcleo del Sol, que contrarresta esta atracción de la gravedad. La fuente principal de esta presión es la radiación creada por las reacciones de fusión en el núcleo, la misma radiación responsable de transportar la luz y el calor del Sol a la Tierra. Tanto si consideras la radiación como fotones individuales u ondas en el campo electromagnético, su trayectoria desde el núcleo hacia las capas exteriores del Sol provocará un empuje hacia el exterior en todas direcciones. Esta presión de la radiación no sería suficiente para evitar que cayeras en el Sol, solo lo suficiente para impedir que el propio gas del Sol colapse sobre sí mismo. Este acto de equilibrio entre la gravedad y la presión se da prácticamente en todos los tipos conocidos de estrellas. Lo que diferencia a los distintos tipos de estrellas es de dónde procede esa presión. En el caso de nuestro Sol, la presión procede de la fusión del hidrógeno en helio.
Cuando el Sol se quede sin hidrógeno dentro de unos 5.000 millones de años, se convertirá en una estrella gigante roja cuya presión procede de la fusión del helio en núcleos aún más pesados como el carbono o el oxígeno. Finalmente, el Sol también se quedará sin helio y sin otros elementos ligeros que puedan utilizarse como combustible para la fusión nuclear. En ese momento, colapsará convirtiéndose en una pequeña estrella conocida como enana blanca. Como ya no se produce fusión, las enanas blancas a veces se denominan remanentes estelares en lugar de estrellas. Pero si ya no hay fusión, ¿de dónde procede la presión para sostener estos restos estelares? Resulta que la gravedad tira del gas de una enana blanca hacia adentro hasta que es tan denso que surge un nuevo tipo de presión, conocida como presión de degeneración de electrones. Se trata de un efecto puramente mecánico cuántico, y es el mismo efecto responsable de que no puedas pasar la mano a través de objetos sólidos. Los electrones simplemente no pueden acercarse demasiado entre sí sin una cantidad extraordinaria de energía. Pero algunos restos estelares son tan masivos que ni siquiera la presión de degeneración de los electrones es lo bastante fuerte para contrarrestar la atracción de la gravedad. Es lo que se denomina el límite de Chandrasekhar. Es absolutamente imposible tener una enana blanca estable más pesada que 1,4 veces la masa del Sol. Si una estrella ha quemado todo su combustible nuclear y su núcleo sigue siendo más pesado que el límite de Chandrasekhar, ese núcleo colapsará sobre sí mismo hasta que se vuelva tan denso que surja un tipo de presión cuántica aún más fuerte, conocida como presión de degeneración de neutrones, que impide que los neutrones se acerquen demasiado entre sí. Una estrella que alcanza ese estado se denomina estrella de neutrones, la clase más pequeña y densa conocida de objetos estelares. Así que ahora te estarás preguntando, ¿existe una masa máxima que pueda tener una estrella de neutrones sin dejar de estar soportada por la presión de degeneración de los neutrones? Sí la hay. Esta vez es unas 2,2 veces la masa del Sol. Más pesada que eso, y la estrella de neutrones seguirá colapsando bajo su propia gravedad. Hasta que... bueno, en realidad, hasta que nada. Por lo que sabemos, la presión de degeneración de los neutrones es la presión más fuerte posible que puede ejercer la materia ordinaria. Así que ya no hay nada que impida que un remanente estelar lo suficientemente pesado colapse sobre sí mismo para siempre. Este es el destino que podría aguardar a algunas de las estrellas más masivas que hemos observado en el universo. Desde la perspectiva de un observador externo, estas estrellas se volverían tan densas que lo único que podríamos ver sería un agujero negro. Pero entonces los científicos empezaron a preguntarse, ¿qué le ocurriría a una estrella que no estuviera hecha de materia ordinaria? Si formas exóticas de la materia pudieran hipotéticamente producir presiones aún mayores que la presión de degeneración de los neutrones, ¿qué nuevos tipos de estrellas podrían existir? Podrías pensar que simplemente podríamos continuar la pauta que empezábamos a ver antes. Las estrellas podrían hacerse aún más pequeñas e incluso más densas que las estrellas de neutrones, siempre que estuvieran soportadas por algún tipo de presión aún mayor. Podrías pensar que el único límite a lo pequeñas que podrían llegar a ser sería el punto de no retorno en el que se convertirían en agujeros negros. Ese punto de no retorno es cuando una estrella se hace más pequeña que su propio radio de Schwarzschild. Esto es casi cierto, pero no del todo. En cambio, el físico Hans Adolf Buchdahl demostró en 1959 que una estrella hecha de cualquier forma realista de materia, con densidad de energía y presión positivas, no puede ser más pequeña que 9 entre 8 veces su radio de Schwarzschild. Puede que no parezca una gran diferencia, pero ese factor de 9 a 8 significa que cualquier estrella realista tiene que ser notablemente mayor que un agujero negro, lo que hace mucho más fácil distinguirlas. Fue entonces cuando los físicos empezaron a preguntarse por las estrellas que Buchdahl llamaría menos realistas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si una estrella estuviera hecha de una materia que permitiera que la presión fuera negativa en algunas regiones y positiva en otras?
Entonces no se aplicaría el límite de Bugdal, y esa estrella podría tener menos de 9 entre 8 veces su radio de Schwarzschild. De hecho, podría acercarse arbitrariamente al tamaño de un agujero negro con la misma masa. Como añadido, las estrellas teóricas como estas, que podrían imitar la apariencia de los agujeros negros, se convirtieron en una molestia para los astrofísicos, ya que ahora, cada vez que descubrían algo que creían que era un agujero negro, no podían limitarse a decir que habían descubierto un agujero negro. Tenían que matizar que se trataba de un agujero negro o de un objeto extremadamente compacto que imitaba un agujero negro. Aunque en el fondo la mayoría de ellos estuvieran bastante convencidos de que se trataba de un agujero negro. Pero volviendo al tema principal, ¿qué aspecto tendrían estas estrellas exóticas con presiones negativas? La respuesta resulta ser aún más extraña de lo que podría haber imaginado. En la década de 1930, Tolman, Oppenheimer y Volkov dedujeron una ecuación que describe cómo cambia la presión de una estrella estable a medida que te alejas de su centro. Hoy en día se denomina simplemente ecuación TOF. Si el centro de una estrella tiene una presión negativa significativa que ejercería algún tipo de atracción en lugar de empuje, la ecuación dice que esta estrella solo puede ser estable y en equilibrio si su presión hace algo realmente extraño. En primer lugar, la presión tiene que llegar hasta el infinito negativo en algún lugar de la estrella. Luego tiene que voltear hasta el infinito positivo y disminuir desde allí hacia el exterior hasta alcanzar presión cero, lo que marca la superficie exterior de la estrella. La ubicación exacta de la presión infinita depende de cuál sea la presión en el centro. Por tanto, si ajustas bien esa presión central, puedes mantener la presión finita hasta el borde de la estrella. Eso ocurre cuando la presión en el centro es exactamente igual y opuesta a la densidad de energía de la estrella allí. En este caso especial, las ecuaciones superiores dicen que la presión y la densidad de energía permanecen constantes, iguales y opuestas en todo el volumen de la estrella hasta su superficie. Si has visto algún otro de nuestros episodios, puede que esto te suene. Una densidad de energía positiva constante, emparejada con una presión constante pero negativa, no se parece a ninguna estrella que hayamos visto antes, pero empieza a parecerse más a un misterioso componente de nuestro universo: la energía oscura. Y puesto que la presión y la densidad de energía en un gravastar son iguales en magnitud, no se trata de cualquier tipo de energía oscura. Son las propiedades exactas de la energía del vacío. Por eso, esta exótica estrella pasó a denominarse estrella de vacío gravitacional, o gravastar para abreviar. En el interior de un gravastar, la fuerza gravitatoria es exactamente cero, porque la energía positiva y la presión negativa ejercen respectivamente una atracción y un empuje gravitatorios que se anulan mutuamente. Y como la presión en los gravastares es constante, tampoco hay gradiente de presión que ejerza ningún tipo de empuje en una dirección u otra. Esto significa que si te encontraras dentro de un gravastar, no serías ni atraído ni empujado hacia afuera. Podrías flotar libremente como si estuvieras en un vacío real. Otra característica curiosa de las estrellas con presiones negativas es que cuanto más te acercas al límite especial de un gravastar, que si recuerdas es cuando la superficie de presión infinita es empujada hacia afuera hasta el borde de la estrella, más se aproxima su tamaño al de un agujero negro con la misma masa. Esto plantea dos cuestiones clave que recientemente han recibido mucha atención por parte de los físicos. En primer lugar, ¿cómo podemos saber si los objetos extremadamente compactos que los astrónomos han observado en las fusiones y en el centro de las grandes galaxias son agujeros negros o simplemente estrellas exóticas con casi el mismo tamaño? Y en segundo lugar, si las gravastars son reales y están dispersas por todo el universo, ¿podrían ser la energía oscura que ha estado haciendo que el universo se acelere durante los últimos 5.000 millones de años? Para responder a la primera pregunta, los físicos se basan en la principal distinción entre los agujeros negros y otros objetos compactos: la existencia de un horizonte de sucesos. La característica que define a un agujero negro
es que nada que caiga en su interior puede volver a salir. En cambio, si una estrella exótica es incluso ligeramente mayor que su radio de Schwarzschild, no tendría horizonte de sucesos y podría emitir información hacia el exterior en forma de luz. No solo eso, sino que los objetos sin horizonte de sucesos podrían tener firmas diferentes en sus emisiones de ondas gravitacionales que las de los agujeros negros durante una fusión. Esto nos permitiría distinguirlos midiendo y analizando esas ondas gravitacionales mediante observatorios como LIGO. Pero incluso con esta batería de pruebas, resulta que las estrellas lo suficientemente pequeñas y densas siguen siendo difíciles de distinguir de los agujeros negros. Hasta ahora, lo mejor que podemos hacer es decir que el radio de los candidatos a agujeros negros que vemos en el universo es al menos aproximadamente igual al radio de Schwarzschild. En algunos casos, se trata solo de una estimación aproximada, pero en otros hemos calculado ese radio con una precisión de 40 decimales. En cuanto a la segunda pregunta sobre la energía oscura, ahí es donde las cosas se ponen realmente candentes. A principios de 2023, un análisis dirigido por físicos de la Universidad de Hawái descubrió que las observaciones astronómicas de agujeros negros masivos mostraban que su masa crecía con el tiempo exactamente al mismo ritmo al que se esperaba que creciera la energía oscura con el tiempo, debido a la expansión del universo. Llegaron a la inevitable conclusión de que los agujeros negros deben estar hechos de energía oscura, y que en realidad se parecen más a gravastares que a agujeros negros ordinarios con singularidades de densidad infinita en sus centros. Esta conclusión fue ferozmente rebatida. Los astrónomos argumentaron que el análisis de los datos observacionales no era del todo correcto, y los físicos teóricos sostuvieron que la expansión del universo no debería tener nada que ver con el crecimiento de los agujeros negros en ningún caso. Así pues, aunque la idea de que la energía oscura podría existir en forma de gravastares suena apasionante, parece que la comunidad científica no va a convencerse a menos que se apoye simultáneamente en datos mejores y modelos teóricos más convincentes. Pero, ¿dónde te sitúas tú en este debate? Si es negro y en botella, ¿deberíamos llamarlo simplemente agujero negro? ¿O deberíamos considerar la posibilidad de que los agujeros negros puedan ser realmente guardianes secretos de la energía oscura? Lo que está claro es que los agujeros negros son uno de los fenómenos más interesantes de la astrofísica, porque son regiones fascinantes del espacio-tiempo, en las que la curvatura se lleva realmente al extremo. Presentan características y fenómenos que van mucho más allá de la física clásica aquí en la Tierra. Pero a pesar de toda la atención que han recibido, los agujeros negros no son la única forma en la que el espacio-tiempo puede mostrar sus curvas más bellas. En teoría, puede haber regiones igualmente curvadas del espacio-tiempo llamadas agujeros blancos, que reciben su nombre porque son, en muchos sentidos, exactamente lo contrario de los agujeros negros. En algunos casos, un agujero negro y un agujero blanco pueden estar conectados por un tipo de espacio-tiempo totalmente distinto, llamado agujero de gusano, que funciona como una especie de zona de limbo entre universos paralelos. Si has oído hablar de viajes espaciales a través de agujeros de gusano y has pensado que no era más que una fantasiosa invención de la ciencia ficción, no te culpo. Al fin y al cabo, aunque estas regiones son posibles en teoría, todavía no hay pruebas de que los agujeros blancos o los agujeros de gusano existan realmente en nuestro universo. Pero hace 100 años eran los agujeros negros los que eran puramente teóricos. Y ahora creemos que hay literalmente miles de millones de ellos ahí fuera para que los vean nuestros telescopios. Así que, en este vídeo, vamos a intentar responderte 3 preguntas. ¿Qué son esos otros agujeros que podemos tener en el espacio-tiempo? ¿Deberíamos tener esperanzas de que puedan ser algo más que ciencia ficción? ¿Y qué aspecto tienen si son reales? Antes de sumergirnos en la física del espacio-tiempo, descrita por la teoría de la relatividad general de Einstein, quiero empezar con una sencilla analogía. Si te pido que imagines un cono, probablemente pensarás en algo que apunta hacia arriba, como un cono de tráfico, o en algo que apunta hacia abajo,
como un cono de helado. Estos son los conos que conocemos en el mundo real. Pero si escribes la ecuación matemática más general de un cono e intentas representarla gráficamente, obtendrás algo parecido a dos conos pegados. Verás, un cono matemático tiene dos mitades, una que apunta hacia arriba y otra que apunta hacia abajo, conectadas por sus puntas. Y lo que consideramos conos en el mundo real son en realidad trozos del cono matemático completo. Los agujeros negros son exactamente iguales. Me explico. Muchos de los agujeros negros que vemos en el universo son los restos de estrellas masivas, cuya extrema gravedad hizo que colapsaran sobre sí mismas. Una vez creado un agujero negro, queda permanentemente separado del mundo que lo rodea por una barrera esférica conocida como horizonte de sucesos. Cualquier cosa puede caer en el agujero negro, pero nada, ni siquiera la luz, puede salir. Esta estructura del espacio-tiempo puede resumirse claramente en lo que los físicos llaman diagrama de Penrose, que es una forma de representar un espacio-tiempo infinito en un dibujo finito. La característica clave de un diagrama de Penrose es que la luz viaja hacia arriba en ángulos de 45 grados, lo que facilita distinguir las regiones en las que la luz puede o no entrar. En este diagrama, la región 1 es el universo regular, que contiene la estrella original, antes de que se convirtiera en un agujero negro, y todo lo que hay fuera de ella, desde el pasado infinito hasta el futuro infinito. La región 2 es el agujero negro, y está separada del resto del universo por su horizonte de sucesos. Puedes ver cómo es fácil que la luz entre en el agujero negro, región 2, pero es imposible que salga. Chocará inevitablemente contra la singularidad. Lo mismo ocurre con la materia ordinaria, que se mueve más despacio que la luz, y por tanto, en este diagrama solo puede viajar hacia arriba en ángulos superiores a 45 grados. Lo especial de este diagrama de Penrose es que tiene en cuenta la formación del agujero negro en un momento determinado, cuando la estrella colapsó sobre sí misma. En un pasado lejano, no había horizonte de sucesos ni agujero negro de los que hablar, y la luz podía viajar libremente por todo el espacio. Pero aunque este diagrama representa el tipo de agujero negro que estamos acostumbrados a ver en el mundo real, solo es una pieza de la descripción matemática completa de los agujeros negros en la relatividad general. En otras palabras, es el cono de helado solitario de los diagramas de agujeros negros. Entonces, ¿qué ocurre si nos olvidamos del mundo real e imaginamos un agujero negro ideal con un pasado infinito, dejando atrás el bagaje de estrellas colapsadas y todo lo demás del universo físico? ¿Cuál es el análogo del agujero negro del cono matemático completo? Podría parecer una simple extensión de nuestro diagrama de Penrose original, pero este diagrama viene con una física un poco del revés. La región 1 sigue siendo nuestro universo regular, y la región 2 sigue siendo un agujero negro con una inevitable singularidad en su futuro. Pero las matemáticas también describen algo que parece la inversa de un agujero negro en la región 3. En lugar de una singularidad en su futuro, la región 3 tiene una singularidad en su pasado. Y si dibujas el movimiento de los rayos de luz en ángulos de 45 grados, puedes ver que es sencillo que la luz salga de la región 3, pero nunca puede entrar en ella. Este tipo de región es exactamente lo que llamaríamos un agujero blanco. Es el análogo espacio-temporal de un cono de tráfico. Pero eso no es todo. Si miras más allá del agujero blanco, verás que hay una parcela de espacio-tiempo denominada región 4, con las mismas conexiones con los agujeros negro y blanco del centro que el universo regular. Este trozo es un universo paralelo, y está totalmente desconectado del universo de la región 1, ya que es imposible que la luz viaje de una región a otra. El resultado de todo esto es que la misma ecuación matemática que describe el universo regular y el agujero negro también describe el universo paralelo y el agujero blanco. Sin embargo, esto no significa que todo agujero negro venga unido a un agujero blanco. Al igual que ocurre con los conos, el universo real puede contener trozos de la solución matemática completa. Pero esto significa que aunque los agujeros blancos sean menos comunes que sus homólogos negros, o aunque no haya ningún agujero blanco conectado a nuestro universo, no por ello son menos científicos, en el sentido de que son igualmente coherentes con las leyes de la física.
En nuestra analogía, si imaginas que los conos de helado siguen siendo extremadamente populares, mientras que los conos de tráfico se vuelven difíciles de producir y desaparecen progresivamente, eso no hace que la idea de un cono de tráfico sea menos real. Esta es más o menos la situación actual de los agujeros blancos. La noción de agujero blanco tiene mucho sentido, pero es posible que los agujeros blancos que existieron en el pasado fueran inestables y desaparecieran del mismo modo. Si te estás preguntando si podría haber agujeros blancos más estables que hayan escapado a nuestra vista, no eres el único, y deberías quedarte para cuando hablemos de los agujeros blancos más pequeños posibles dentro de unos minutos. Pero antes, quiero asegurarme de que no dejemos a nadie colgado. Te prometí agujeros de gusano. Te prometí universos paralelos que están realmente conectados entre sí. Así que abróchate el cinturón, porque estamos a punto de pasar a un nivel completamente nuevo de espacio-tiempo deformado. El teorema sin pelo dice que un agujero negro puede tener hasta 3 propiedades intrínsecas: masa, carga y spin. Pero el diagrama de Penrose que acabo de mostrarte solo describía el tipo más simple de agujero negro, que era eléctricamente neutro y completamente estacionario. Los diagramas de los agujeros negros cargados o giratorios son mucho más complicados, pero también mucho más apasionantes porque alteran por completo nuestra comprensión de las singularidades y dan lugar a nuevas y fascinantes regiones del espacio-tiempo. Veamos como ejemplo el diagrama de Penrose para un agujero negro giratorio. En lugar de 4 regiones distintas del espacio-tiempo, ahora hay 8 tipos de regiones que se repiten en un patrón infinito de universos. Las regiones 1 a 4 son las mismas que vimos antes. Son el universo regular, el agujero negro, el agujero blanco y el universo paralelo. Pero ahora que el agujero negro gira, su geometría ya no tiene una singularidad inevitable en su futuro, y el agujero blanco pierde igualmente la singularidad que existía en su pasado. Entonces, ¿qué ocurre realmente después de cruzar el horizonte de sucesos de un agujero negro giratorio? Al principio, serás atraído hacia el centro del agujero negro, como cabría esperar, pero con el tiempo cruzarás un umbral conocido como horizonte interior, más allá del cual la geometría del espacio-tiempo se desenreda y te permite evitar caer aún más profundo. En estas regiones más internas, marcadas con los números 5 y 7, puedes flotar libremente hacia el centro del agujero negro o alejarte de él. Incluso podrías tocar la singularidad si quisieras, aunque yo no lo recomendaría. Aquí, en estas regiones más internas de un espacio-tiempo curvo y giratorio, estás oficialmente en un agujero de gusano. Y si no fuera porque estás permanentemente separado de todos los que se quedaron en la región 1, este habría sido el momento perfecto para que presumieras de tus salvajes aventuras espaciotemporales. En este punto, también te enfrentas a una especie de bifurcación en el camino. Una opción es seguir avanzando hacia el interior y rodear la singularidad, que adopta la forma de un anillo en lugar de un punto para los agujeros negros giratorios. Este camino te llevaría a la región 6 u 8 del diagrama, pero es muy posible que la existencia de este camino sea en realidad un fallo en las predicciones de la relatividad general, en lugar de una verdadera descripción de la realidad, porque ir incluso en un solo bucle alrededor de la singularidad puede conducir a paradojas causales en las que visitas tu propio pasado. Una apuesta más segura sería dar la vuelta y moverte hacia afuera, cruzando de nuevo el horizonte interior del que acabas de salir. Esto te llevaría a la región 3, un agujero blanco, que te llevaría a un universo completamente nuevo, de estructura similar al universo en el que empezaste originalmente, pero desgraciadamente sin tus amigos ni tu familia esperándote. De hecho, cuando llegues aquí, tu antiguo universo ya habrá experimentado una cantidad infinita de tiempo. Estarías viviendo en una definición totalmente nueva del futuro. Bien, volvamos a la realidad. Por muy divertido que fuera en teoría ese viaje a través del agujero de gusano, probablemente no podrías sobrevivir a él en la práctica, y sinceramente hay muchas probabilidades de que el propio agujero de gusano se colapsara una vez que perturbaras su espacio-tiempo. Entonces, ¿cuánto de esta estructura matemática podemos esperar ver en el mundo real? Los agujeros negros giratorios con horizontes de sucesos parecen estar por todas partes en el universo,
pero aún se desconoce en gran medida lo que ocurre en su interior. Hay dos razones principales por las que la física del interior de los agujeros negros reales podría ser diferente de lo que el diagrama de Penrose te haría creer. En primer lugar, cuando los agujeros negros se forman a partir del colapso turbulento de estrellas masivas, se violan algunas suposiciones que sirvieron para hacer el diagrama de Penrose, como que el agujero negro existió siempre, o que el universo que lo rodea es perfectamente simétrico y no contiene aleatoriedades. Y en segundo lugar, la teoría de la relatividad general utilizada para construir el diagrama de Penrose podría ser en sí misma solo aproximadamente correcta, rompiéndose cerca de la singularidad, donde la curvatura se hace más extrema. Así pues, es muy probable que algunas predicciones del diagrama, especialmente las más problemáticas, que implican singularidades y paradojas de viajes en el tiempo, no sean características reales de un espacio-tiempo muy curvado. Pero la existencia de agujeros blancos es más bien una posibilidad abierta, que deja mucho espacio para la especulación sobre cómo podrían llegar a existir y si podrían dejar alguna huella observacional que pudiéramos descubrir. Una hipótesis que ha cobrado fuerza recientemente es que nace un agujero blanco cada vez que muere un agujero negro. Y no se trata de una historia mágica de reencarnación o vudú, sino de un auténtico intento de comprender el ciclo vital completo de los agujeros negros, con al menos cierto nivel de respaldo matemático. Verás, incluso un agujero negro aislado en un espacio por lo demás vacío, emitirá continuamente partículas conocidas como radiación de Hawking, lo que hará que se encoja gradualmente y pierda masa con el tiempo. Pero una vez que el agujero negro alcanza la minúscula masa de Planck, apenas unos 20 microgramos, no tenemos forma de predecir qué futuro le espera, al menos no sin una teoría completa de la gravedad cuántica. Aquí es donde entra en juego la gravedad cuántica de bucles, un vínculo propuesto entre la gravedad y la mecánica cuántica, en el que el propio espacio está hecho de bucles discretos. En pocas palabras, las ecuaciones de la gravedad cuántica de bucles predicen que en lugar de seguir encogiéndose aún más que la masa de Planck, es más probable que un agujero negro tan diminuto haga un túnel cuántico y se convierta en un agujero blanco, expulsando su contenido al universo durante un largo periodo de tiempo. Increíblemente, aunque este agujero blanco será igualmente pequeño y ligero, puede contener una enorme cantidad de entropía porque su geometría interior se habrá estirado hasta convertirse en un tubo delgado con un volumen extremadamente grande. Este almacén de entropía podría abrir potencialmente una vía para que cualquier información que caiga en un agujero negro pueda recuperarse en un futuro lejano, resolviendo un problema de física teórica que lleva décadas conociéndose como la paradoja de la información. A medida que el agujero negro libera esta información, comienza a desvanecerse lentamente de la existencia. El espacio-tiempo que lo rodea pierde su curvatura y su ciclo vital llega a su fin. Pero antes de que este vídeo termine, permíteme que te deje con una última reflexión. En la relatividad general, se predice que todo nuestro universo tuvo una singularidad en su pasado, concretamente hace 14.000 millones de años, en el momento del Big Bang. De este modo, el universo es como un agujero blanco estacionario y sin carga. Pero si la gravedad cuántica de bucle dice que los agujeros blancos pueden nacer cuando se colapsan los agujeros negros, ¿podría ocurrir lo mismo con la creación de nuestro universo? ¿Podría ser que nuestro universo en expansión naciera de las cenizas de un espacio-tiempo más antiguo y en contracción? Por descabellado que parezca, la gravedad cuántica de lazo dice que bien podría ser así. Pero hay tantas ideas diferentes sobre cómo pudo ocurrir esta transición que necesitaríamos un vídeo completamente nuevo solo para arañar la superficie. Así que si quieres saber un poco más cómo el Big Bang pudo ser en realidad un Big Bounce, dínoslo en los comentarios. El universo puede depararnos aún más preguntas. Por ejemplo, ¿fue diseñado nuestro universo para albergar la vida? En un reciente vídeo de Astrum, vimos que hay más energía oscura en el universo que la energía de cada átomo y partícula de materia ordinaria juntas. Sin embargo, todo lo que sabemos sobre partículas, campos y mecánica cuántica
parece sugerir que esta cantidad aparentemente grande de energía oscura podría haber sido, y estadísticamente debería haber sido, mucho, mucho mayor. Décadas antes de que los astrónomos tuvieran siquiera pruebas observacionales de la existencia de la energía oscura, los físicos se escandalizaron al ver que las teorías más exitosas del siglo XX predecían un nivel de energía oscuro tan alto que las estrellas y las galaxias nunca podrían haber llegado a existir, por no hablar de la vida y la humanidad. Entonces, ¿cómo evitó nuestro universo este destino? ¿Y cómo estamos vivos hoy para plantearnos siquiera estas preguntas? Una de las primeras cosas que puedes aprender en una clase de física es que la gravedad es una fuerza de atracción entre dos objetos, cuya fuerza es proporcional a cada una de sus masas. La gravedad mantiene a los planetas en órbita alrededor del Sol, a las estrellas agrupadas en la Vía Láctea, e incluso atrae a las galaxias para formar cúmulos y supercúmulos galácticos. Pero si nos alejamos más, esta atracción gravitatoria empieza a actuar a la inversa, haciendo que los cúmulos de galaxias se aceleren, alejándose unas de las otras en lugar de atraerse mutuamente. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La teoría de la relatividad general de Einstein nos proporciona una lente a través de la cual podemos comprender este extraño comportamiento. En la relatividad general, el espacio no es solo un fondo en el que pueden moverse otras cosas, sino que el propio espacio puede estirarse, deformarse y evolucionar con el tiempo. Einstein demostró que en este marco la gravedad ya no es una fuerza, sino una distorsión de la trayectoria inercial de un objeto en el espacio-tiempo dinámico. Por ejemplo, cuando un planeta orbita alrededor del Sol, en la descripción de Einstein, simplemente está siguiendo una trayectoria rectilínea en un espacio curvo. Del mismo modo, lo que observamos como una fuerza de repulsión entre cúmulos de galaxias debería considerarse en realidad como un estiramiento acelerado del espacio entre ellos. Pero, ¿qué puede provocar que la expansión del espacio se acelere de este modo a las mayores escalas del universo? Para empezar a responder a esta pregunta, necesitamos saber qué causa el estiramiento y la deformación del espacio-tiempo. En la teoría de la gravedad de Newton, todos los objetos con masa ejercían una atracción gravitatoria, y en la relatividad general, todos los objetos con masa curvan el espacio-tiempo a su alrededor. Pero Einstein demostró que además de la masa, cualquier forma de energía o presión también influye en la dinámica del espacio-tiempo. La densidad de energía es cuánta energía se encuentra en un volumen determinado, cuánto calor, movimiento, presión, etc. existe en un lugar. Y en nuestro universo siempre se ha encontrado que es positiva. La presión es cuánta fuerza ejerce sobre un área el contenido de ese espacio empujando al resto del universo que lo rodea. Piensa en el polvo interestelar empujándose mutuamente cada vez que chocan en el espacio. Como puedes imaginar, para objetos tan alejados entre sí, este valor de presión se sitúa ligeramente por encima de cero en una escala cósmica. Cuando estos valores son acumulativamente positivos, como en la fórmula siguiente, su influencia en el espacio que los rodea hace que éste se contraiga hacia adentro. Esencialmente, crean gravedad al desacelerar el estiramiento del espacio. Sin embargo, es concebible que si de algún modo establecieras los valores de esta ecuación de modo que la presión fuera negativa y mayor que la densidad de energía positiva, ese signo negativo haría que todo el asunto diera la vuelta y acelerarías el estiramiento del espacio. En efecto, acabarías con un volumen de espacio lleno de una especie de antigravedad, una energía oscura. Es un poco nebuloso, ya que es difícil visualizar algo con una presión realmente negativa. Después de todo, ¿cómo puedes tener menos de 0 átomos en un trozo de espacio? Pero los átomos no son lo único que ejerce presión. Al fin y al cabo, la presión no es más que una fuerza aplicada sobre una superficie. Los campos también pueden aplicar fuerzas. Piensa en un campo magnético, que arrastra un trozo de hierro hacia una barra magnética, o en dos imanes que se empujan mutuamente.
Si la energía oscura fuera una especie de campo que empujara no solo a otros imanes, sino a todo, entonces esto coincidiría con lo que vemos que hace el universo. El vacío mismo tiene energía oscura, y la suficiente como para empujar lenta y suavemente al universo. Los científicos han reflexionado mucho sobre la energía oscura a lo largo de los años, e incluso han calculado cuál debe ser su densidad de energía y presión combinadas, para crear el ritmo de expansión espacial que presenciamos. Se trata de alrededor de 10 a la menos 9 en unidades internacionales, que es un número muy pequeño, razón por la cual no solemos notarlo aquí en la Tierra, y solo lo detectamos en la gran escala cosmológica del universo. En realidad, se trata de una buena noticia, porque resulta que si el número fuera mucho mayor o menor que este, las cosas se pondrían muy mal para nuestra posibilidad de existir. Permíteme mostrarte lo que quiero decir con un rápido esbozo de la historia del universo. He aquí la historia completa del universo, desde el momento justo después del Big Bang hasta el presente. Esta es la densidad de energía oscura medida por los astrónomos. Los científicos creen que su presión negativa ha mantenido esta densidad aproximadamente constante durante miles de millones de años. Esta es la densidad de la materia ordinaria del universo, que tiene poca o ninguna presión. La densidad disminuye con el tiempo porque la expansión del universo diluye la materia que contiene. Por último, esta es la densidad de la radiación en el universo, incluidos los fotones y otras partículas extremadamente ligeras. La presión positiva de la radiación hace que se diluya aún más rápidamente que la materia ordinaria. Hacia el principio de los tiempos, durante un periodo muy breve, no había átomos. Sin embargo, muy rápidamente, protones y neutrones se fusionaron para crear los primeros núcleos atómicos en el universo primitivo. Poco después, la materia se convirtió en la forma dominante de energía. El universo se enfrió lo suficiente para que los núcleos atrajeran y retuvieran electrones, formando los primeros átomos de hidrógeno y helio. Estos átomos constituyeron los bloques de construcción de las primeras estrellas, que la gravedad atrajo para formar las primeras galaxias y cúmulos. Solo más tarde tomó el relevo la energía oscura, que desencadenó la expansión acelerada del espacio e impidió la formación de estructuras mayores. Pero, ¿qué habría ocurrido si la densidad de energía hubiera sido mayor? Piensa en lo que habría ocurrido si la fuerza de empuje de la energía oscura hubiera sido mayor. Podría haber sido suficiente para detener la formación de las primeras galaxias, separando las estrellas con más fuerza de la que su propia gravedad podría reunirlas. Un poco mayor que eso, y también habría sido mucho más difícil que se formaran estrellas. Si la densidad de energía oscura fuera lo suficientemente grande, apenas se habrían producido átomos o incluso núcleos en el universo. Así pues, eso es lo que podría haber sido. ¿Qué debería haber sido? Mediante matemáticas ingeniosas y los principios de la teoría cuántica de campos, los científicos intentaron predecir cuánto debería haber sido la densidad energética de la materia oscura. Su resultado fue mayor que el que vemos en la naturaleza. ¿Cuánto mayor? Su resultado fue la asombrosa cifra de 10 elevado a 45 julios por metro cúbico, donde se sitúa en este gráfico tal densidad energética predicha. Se sale literalmente de la gráfica. Si esa predicción fuera correcta, el universo actual no tendría estructura, ni rasgos, ni vida. Sería un vacío gigantesco lleno de nada más que energía oscura. Y si la densidad de energía oscura fuera en cambio de menos 10 elevado a 45 julios negativos por metro cúbico, el destino del universo no sería más prometedor, ya que se vería obligado a colapsar rápidamente sobre sí mismo en lo que se conoce como el Big Crunch. Los científicos han intentado explicar que sus cálculos estén tan alejados de la realidad, planteando la hipótesis de que existen partículas con energía positiva y presión negativa, aún por descubrir, que equilibran los cálculos y hacen que la respuesta de la densidad de la energía oscura vuelva a ser cero.
Quizá exista alguna fuente masiva de energía potencial negativa, un resorte cósmico que de algún modo controle toda esa energía desenfrenada. O eso, o la teoría cuántica de campos es fundamentalmente errónea. Pero como en realidad hay bastantes pruebas que apoyan la teoría cuántica de campos, parece imprudente desechar completamente la idea. En su lugar, nos maravillamos con esta coincidencia cósmica. ¿Qué probabilidades había de que la densidad energética de la energía oscura fuera tan baja, cuando se había predicho que sería mucho mayor? ¿Cómo se produjo este gran acto de equilibrio universal, de tal manera que no fuéramos despedazados o aplastados en una singularidad? Si su magnitud no fuera tan baja, ni existiríamos. Nuestros átomos nunca se habrían unido, desgarrados por el espacio en expansión. Según nuestras predicciones, hemos tenido demasiada suerte. Esta coincidencia se produjo de tal manera que el universo fue capaz de producir vida. Así pues, ¿fue una coincidencia? Sin embargo, la respuesta a esta pregunta se aleja de lo que sabemos con certeza para adentrarse en lo que simplemente teorizamos. En la física se ha desarrollado esta teoría, la que afirma que la mejor respuesta a este gran enigma cósmico es la existencia de multiversos. ¿Tu presencia aquí prueba la existencia de multiversos? ¿Por qué algunos físicos creen en esta idea? ¿Y cómo podrían ser otros universos? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Y en la segunda parte de esta serie es hora de profundizar en los multiversos, al menos en lo que respecta a ellos. El problema radica en que nuestros modelos cuánticos predicen que la densidad de la energía oscura debería haber sido mayor. Pero, ¿cuánto mayor? Entre 10 elevado a 56 y 10 elevado a 120 veces mayor. Eso está bastante errado. Está tan errado que se le ha llamado la peor predicción teórica de la historia de la física. Pero el modelo cuántico de campos es muy correcto en otros aspectos, ya sea el experimento de la doble rendija con una sola partícula o la prueba de desigualdad de Bell. La física cuántica produce predicciones precisas para algunos de los efectos más extraños que observamos en nuestro universo. Entonces, ¿cómo explicamos esta discrepancia? Quienes tienen una mentalidad religiosa apuntarían a la idea del diseño inteligente, que esto no fue tanto suerte como intencionalidad. Un dios o un ser extremadamente avanzado ha establecido el valor de la densidad de energía oscura justo para que la vida surja con el propósito de crearnos. Por supuesto, esta idea no convenció a todos. La existencia de un ser similar a Dios por naturaleza es difícil de probar o refutar, y aceptar estas cuestiones como si fueran pura fe no es realmente la ciencia. Para muchos científicos se necesitaba una respuesta diferente. Aquí es donde entran en juego los multiversos. Retrocedamos a 1987, cuando aún no se había medido el valor preciso de la densidad de energía oscura en nuestro universo. Pero era evidente que era extremadamente pequeña o nula, ya que, existíamos, al igual que todo lo que nos rodea. Ese año, el físico Steven Weinberg publicó un artículo que relacionaba la fortuitamente baja densidad de energía oscura del universo con algo conocido como el principio antrópico. En esencia, los únicos universos cuyas probabilidades podemos evaluar son aquellos que cumplieron las condiciones adecuadas para producirnos. Si el universo no hubiera tenido una suerte tan improbable, no habría un nosotros para determinar si las cosas eran más o menos probables. Si se necesita una suerte tan improbable para producir humanos, entonces un universo donde esa suerte realmente ocurriera es el único universo que podríamos ver. Weinberg podría ser más específico. Confiaba en que el umbral de densidad de energía oscura para la formación de vida no sería inferior al umbral para la formación de galaxias. En otras palabras, para cuando se forman las galaxias, probablemente ya se ha cruzado el umbral donde también puede formarse la vida. Después de todo, ¿de qué otra manera se suponía que surgiría la vida si no existían estrellas y galaxias que proporcionaran los complejos componentes básicos y la energía necesaria? En el momento de su publicación, las observaciones de un cuásar extremadamente antiguo y distante indicaban que las galaxias ya habían comenzado a formarse tan solo 1000 millones de años después del Big Bang. Weinberg utilizó esta información para calcular que la formación de estas antiguas galaxias requería que la densidad de energía oscura fuera inferior a aproximadamente 10 elevado a -7 julios por metro cúbico.
Esto significaba que, suponiendo que las galaxias fueran realmente necesarias para el surgimiento de la vida, la densidad de energía oscura umbral para su existencia era menor o igual a este valor, aunque no tan baja como para ser negativa. Weinberg inicialmente razonó que si la densidad de energía oscura era significativamente menor que este valor, algo más allá del razonamiento antrópico debía explicar su pequeñez. Sin embargo, como sabemos ahora, la densidad real de energía oscura se acerca más a 10 elevado a menos 9 julios por metro cúbico, lo que no dista mucho del umbral de 10 elevado a menos 7 calculado por Weinberg. En resumen, la vida y la densidad de energía oscura se correlacionan sorprendentemente bien. Por supuesto, esto ignora un punto vital. El hecho de que solo podamos ver universos donde existimos no garantiza que debamos existir. Podríamos simplemente no haber existido. Después de todo, la probabilidad de que la constante cosmológica se encuentre en su nivel registrado es increíblemente improbable. ¿Podrían las diversas contribuciones a la densidad de energía oscura haberse cancelado a un valor compatible con la vida por pura casualidad? Probablemente no. Esto es lo que habría tenido que suceder. Imaginemos generar 3 números reales aleatorios entre -1 y 1. Sumarlos y esperar que la magnitud de la suma sea como máximo 0,0000 con 55 ceros, 1. Suena prácticamente imposible. Pero, ¿y si lo intentáramos más de una vez? ¿Y si pudiéramos generar esos números una y otra vez hasta tener suerte? Podríamos necesitar unos 10 elevado a 56 intentos, pero con el tiempo suficiente, la improbable cancelación de 3 números generados aleatoriamente se convertirá en algo inevitable. Podemos usar la misma lógica para explicar potencialmente por qué la densidad de energía oscura es tan extrañamente pequeña. En lugar de un solo universo, imaginemos que existe un vasto multiverso, donde cada universo tiene un valor aleatorio diferente para la densidad de energía oscura. Solo una pequeña fracción de ellos tendría una densidad de energía oscura lo suficientemente pequeña como para ser compatible con la vida, pero ahí es exactamente donde los humanos esperaríamos encontrarnos. Esta explicación no requiere coincidencias, ni ajustes finos, ni diseño inteligente, solo muchos universos diferentes. Por sí sola, la idea de un multiverso sería demasiado vaga para ser una buena teoría científica. Para empezar, ¿de qué tipo de multiverso estamos hablando? ¿Cómo existen? Afortunadamente, existen varios conceptos diferentes de multiverso que los físicos pueden describir. En primer lugar, tenemos un multiverso separado por el tiempo. Si estás familiarizado con la idea del Big Bang y el Big Crunch, sabrás que a menudo se cree que esta creación y destrucción del universo es un proceso que se repite eternamente, con nuevos universos surgiendo cada vez. Si las cifras subyacentes de cada universo varían ligeramente en cada iteración, por ejemplo, si la densidad de energía oscura puede variar de un universo a otro, entonces, con suficientes Big Bangs y Big Crunch, inevitablemente terminaríamos con un universo con una densidad de energía oscura exactamente igual a la nuestra. Por supuesto, existen algunas suposiciones en juego, ya que aún no sabemos con certeza si el universo se colapsa en una gran contracción. Pero si así fuera, y si las reglas del universo varían ligeramente con cada nueva iteración, este es un modelo viable para un multiverso. Un segundo multiverso descrito por los físicos, aunque personalmente me parece un poco más dudoso, es un multiverso separado por el espacio. Si bien las reglas de la física parecen ser consistentes en todo el espacio que podemos ver, existen ámbitos del espacio más allá de nuestra vista, secciones del universo que se alejan de nosotros tan rápidamente que nunca veremos la luz proveniente de ellas. Es posible que las reglas en estas partes del universo difieran de las nuestras. Y si esto ocurre, entonces estamos esencialmente en otro tipo de multiverso. Sin embargo, este modelo me parece un poco menos satisfactorio, tanto porque resulta extraño llamar universo diferente a una parte más lejana de nuestro universo solo porque no podemos verlo, como porque no hay evidencia de que las leyes de la física difieran en el espacio. Este me parece el tipo de multiverso menos probable. Pero finalmente, la física moderna describe un tercer tipo de multiverso, uno que está completamente desconectado de nuestro espacio-tiempo. En la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, cada interacción macroscópica o medición de un estado cuántico provoca que la función de onda del universo se ramifique en múltiples partes que no interactúan. Si has oído hablar del gato de Schrödinger,
Puedes imaginar el universo dividiéndose en un universo donde el gato está vivo y otro donde el gato está muerto. Con cada interacción de este tipo, el número total de universos crece exponencialmente, y el multiverso cuántico se vuelve cada vez más rico y diverso en sus características. Para ser claros, aún desconocemos si este proceso de ramificación constituye la descripción física correcta de la mecánica cuántica, pero podría decirse que es el más simple y es perfectamente consistente con todos los datos experimentales. O mejor dicho, no tenemos pruebas de que no exista de esa manera. Si resulta ser correcto, añadiría una nueva capa de complejidad a nuestra comprensión del multiverso. Los multiversos son útiles porque eliminan la necesidad de coincidencias masivas o diseño inteligente para explicar nuestra presencia en el universo. Sin embargo, ¿son realmente reales? Desafortunadamente, la respuesta es un insatisfactorio no lo sabemos. Si bien los diferentes multiversos ayudan a resolver el problema de la constante cosmológica, en realidad no tenemos evidencia de su existencia más allá de ofrecer una explicación para esa coincidencia. No tenemos pruebas reales de que las leyes de la física cambien a través del espacio, el tiempo o los universos cuánticos. Si existen otros universos, podrían tener exactamente las mismas leyes físicas y valores de densidad de energía oscura que el nuestro. Esto nos llevaría de vuelta al mismo problema con el que comenzamos. ¿Cómo estamos aquí cuando la probabilidad de que la galaxia exista es de 10 elevado a 56 a 1? Y obtener esa prueba será difícil. Tendremos que sobrevivir a un Big Crunch, o pasar a una parte del universo tan lejana que ni siquiera la luz puede viajar lo suficientemente rápido como para regresar, o entrar de alguna manera en un universo cuántico diferente. Todo parece imposible, o al menos muy difícil, y potencialmente el tipo de viaje del que no se puede regresar. Esto podría ser tan indemostrable como la existencia de Dios. Así que, en cierto modo, eres libre de creer lo que te resulte más reconfortante. O quizás sigue esperando hasta que se encuentre una mejor respuesta a la pregunta. Lo que es innegable es que estamos aquí. Vivimos, respiramos y podemos experimentar todas las alegrías de la vida. Sea como sea que haya sucedido, es algo por lo que debemos estar increíblemente agradecidos. Si seguimos esforzándonos, quizás algún día descubramos el secreto de nuestros orígenes. Si tuvimos una suerte increíble, si una mano todopoderosa nos guió a la existencia, o si fue la tirada de dados infinita lo que causó un resultado inevitable. Cree lo que quieras, simplemente no dejes que eso te impida apreciar las maravillas que te rodean. Después de todo, no necesitamos que exista un multiverso para apreciar este universo en el que vivimos. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.